Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos a compartir, a escuchar y, ¿por qué no?, a planearnos propósitos para una vida nueva. Ese es el tema del día de hoy. Antes que nada, queremos desearle a usted y a toda su familia que tenga un venturoso año nuevo, que todos sus planes y sus propósitos se realicen, pero sobre todo, que nos demos cuenta que necesitamos de la compañía, de la cercanía de la familia y sobre todo de nuestro Dios que tanto nos ama. Hoy, propósitos para una vida nueva es el tema y queremos darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy para charlar de este tema desde Miami, Florida, darle la bienvenida a Natasha Sheikh. Natasha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Perspectiva Católica. Muchas gracias, Omar. Yo feliz de compartir este espacio contigo y con un tema tan trascendental, increíble que ya nos estemos despidiendo de este año. Exactamente. Me encanta cómo comienzas, Natasha. Un tema tan trascendental. ¿Por qué es trascendental los propósitos? Es decir, muchos de nosotros en este momento ya estamos planeando perder, no sé, las 15, las 20 libras o más o menos, no sé, ahorrar X cantidad de dinero. Estamos planeando los viajes de todo el año, comer más sano, yo qué sé, mil y un propósitos que nos planeamos. Pero ¿por qué es trascendental para uno tener propósitos, tener un plan de vida? Yo diría que es trascendental porque es la oportunidad que Dios nos está dando a cada instante para replantearnos nuestra vida y nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Siempre estamos buscando todo hacia afuera. Entonces, quiero adelgazar, quiero empezar a hacer ejercicio, quiero cambiar mi aspecto físico, pero también quiero más cosas materiales, que no está mal, por supuesto, pero todo en un balance. Pero tenemos que recordar que para nosotros realmente tener propósitos perdurables, propósitos que se logren, tenemos que ordenar la casa, tenemos que ordenar nuestra vida interior y esa vida interior solo se puede ordenar a la luz de Dios. Entonces, si yo necesito transformar algo físicamente, es muy probable que haya algo dentro de mi interior, dentro de mi alma, dentro de mi mente, que no está funcionando en mi vida y que yo tal vez no he querido mirar con lupa, no me he querido detener en ese aspecto y cada año nuevo es esa oportunidad que Dios nos está dando para abrazar ese año con esperanza, con su misericordia y proponernos a la luz de Dios transformar aquellas cosas que sabemos debemos transformar para ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, porque esa es la gran invitación que Jesús nos ha hecho. Y que precisamente mientras te escuchaba, Natasha, me recordaba y me llevabas al principio de la palabra de Dios, del libro de Génesis. En el principio, cuando Dios creó, porque nos habla de un Dios que tenía un plan, de un Dios que tenía un propósito, de un Dios que es organizado, que tiene todo diseñado. Y Natasha, esto es algo que de pronto a veces no nos damos cuenta que si estamos llamados a hacer este imago Dei, esta imagen de Dios, también comienza por plantearnos la idea de que nuestra vida también tiene que tener un orden, ¿no? Completamente, y creo que ese es el gran reto que tenemos nosotros los católicos, ordenar y organizar nuestra vida según lo que Dios quiere para nosotros, porque empiezan todas estas metas y estos propósitos que tú mencionabas y finalmente todo es basado en nuestras propias fuerzas, basado en nuestras capacidades y estamos ya en el mes de febrero y no hemos cumplido absolutamente nada, digamos, van pasando 2 meses y nos damos cuenta que todas esas metas y esos propósitos que teníamos establecidos no los cumplimos, nos frustramos, nos decepcionamos y sencillamente pasa nuevamente ese año como si nada y vuelvo y lo dejo para el próximo año. Sin embargo, nosotros como cristianos, como católicos, tenemos esa gran tarea de organizar nuestra vida según lo que Dios quiere para nosotros. Y bueno, podemos preguntarnos, ¿cuál es ese orden que Dios quiere? Pues el primer orden, el orden más claro que podemos tener es el, por supuesto, los mandamientos. Es sentarnos a analizar, Omar, ¿qué estamos dejando de hacer? ¿Cómo estamos cumpliendo esos mandamientos? ¿Los cumplimos de los labios para afuera o de verdad estamos haciéndolo desde el corazón con ese Mm, propósito? Porque a veces sí. creemos que la vida cristiana es lineal, es tranquila, entonces no, mira, es que yo voy a misa todos los domingos, yo me confieso pues
con frecuencia, pues yo no le hago daño a nadie. Sin embargo, vivimos una vida bastante, espiritualmente hablando, muy mediocre, bastante tibia, y la invitación de Jesús es a que su evangelio, su palabra se traduzca en acciones reales, que sea un estilo de vida que transforme nuestra vida interior de tal manera que se refleje en cada aspecto de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en todo. Y como sociedad nos estamos dando cuenta que eso no está pasando, que estamos, se habla mucho de la crisis de salud mental, yo diría que hay Ujú. una crisis espiritual inmensa y que estamos muy distraídos, entonces tenemos que dejar de lado las distracciones y enfocarnos en ese orden que tú mencionas. Y que planteas algo, una posición, Natasha, un poco radical, porque obviamente, ¿no? Pues empiezas a ver los propósitos, tus metas, tus goles, tus sueños, lo que quieres realizar, y lo vemos como de afuera hacia adentro, ¿no? Lo que tengo que lograr, no sé, trabajar más, tener dos trabajos, ahorrar más, todas estas cosas. Pero Natasha, nos estás planteando una visión un poco radical, que comienza de adentro hacia afuera, que comienza cuando analizo y me voy planteando en dónde está mi vida espiritual, en dónde está mi relación con el Señor, en dónde estoy como persona. Entonces, este ya en sí se convierte en el primer reto antes de siquiera plantearte los propósitos concretos, ¿no? Completamente. Volver a nuestra esencia, diría yo. Eh, Alguna vez leí una frase del Papa Francisco que decía que la vida cristiana empieza en serio cuando nosotros buscamos ese conocimiento de nosotros mismos, o sea, buscamos conocernos a la luz de Dios, porque existen dos caminos: nos conocemos solo con nuestra inteligencia, definitivamente nos decepcionamos y decimos, bueno, mira, yo no tengo solución, yo no tengo salida y voy a seguir con mi vida porque no sé cómo salir. Pero si nosotros nos abrimos realmente con humildad, a reconocer quiénes somos nosotros, primero que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que somos profundamente amados por nuestro Señor, que lo que Él quiere para nosotros es una vida plena, es una vida completamente llena del Espíritu que Él nos ha regalado a través del bautismo. Nosotros somos capaces de reconocer nuestras debilidades, de reconocer nuestros vicios con humildad, sin ese dolor que nos paraliza, sino que con ese dolor que nos impulsa a amar más a Jesús, porque reconocemos que amándolo más, vaciándonos de nosotros mismos, vamos a dejarnos llenar por Él y vamos a ver poco a poco ir transformados esos vicios en esas virtudes. Así que yo diría que ese primer propósito que todos deberíamos trazarnos para el próximo año es ese, es conocernos a nosotros mismos a través de la luz de Dios, tener esa conversación honesta y sincera con nuestro Señor ante el Santísimo en la Eucaristía y plantearle todo lo que estamos viviendo en nuestro interior. ¿Cuál creo que son mis vicios? ¿Cuáles son mis faltas? ¿Cuáles son mis distracciones? ¿Cuáles son mis pecados? Ser completamente honestos. Hay que hacer un examen de conciencia bastante profundo, leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que me parece un medio fantástico para llegar a ese conocimiento de Ujú. las cosas, y tal vez buscando un director espiritual. Pero ese primer paso, Omar, como tú lo mencionas, es enfrentarnos a eso que tenemos nosotros por dentro desde la luz de la misericordia de Dios. Y que nos lleva a un reto súper, súper interesante, a reconocer en nuestra vida la vida natural y la vida sobrenatural. Reconocer que no solo es nuestro intelecto, que no solo son nuestras capacidades, nuestras actitudes, nuestros talentos, aquello en lo que trabajamos, en lo que desarrollamos, aquello que nos gusta, pero que también tenemos, Natasha, esta otra parte, esta vida sobrenatural, es decir, el corazón, el pensamiento, el alma, y que desafortunadamente a veces, Natasha, cuando planeamos propósitos, no los unimos y pensamos que están desconectados, pero este reto que nos lanzas es, no, ver la totalidad de la persona de acuerdo a Dios. Exactamente, porque nos quedamos sin fuerzas a mitad del camino cuando lo dejamos solo con nuestras propias capacidades. Entonces, y eso es un discurso que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque hoy el mundo nos dice, tú puedes, tú lo puedes lograr, disciplina, más disciplina, pero finalmente nosotros venimos pues con vicios, venimos por supuesto por el pecado original, con esas oscuridades que hay en nuestra alma, en todo nuestro ser, pero que con la gracia de Dios, con la gracia del Espíritu Santo podemos ir superando constantemente. Entonces, es trazar un plan de la mano de Dios. Primero que todo, pidiéndole a Dios que se haga su voluntad en nuestra vida. ¿Y cómo logramos que Dios haga su voluntad en nosotros? Pues vaciándonos de nosotros mismos, dejando de lado aquellas cosas que sabemos nos alejan de Dios,
Y nosotros, por el simple hecho de haber sido bautizados, de tener el Espíritu Santo, tenemos esa capacidad con la ayuda de la gracia, Omar, de reconocer qué está bien y qué no está bien. Y hoy en día hay una línea bastante borrosa entre esos dos aspectos que nos hacen muchas veces creer que vamos por el camino correcto, cuando en realidad estamos por el camino ancho que no nos va a llevar a Jesús, que no nos va a llevar a nuestra vida plena en Él. Entonces tenemos que ser bastante o sea, yo diría que tener un criterio muy honesto de saber que tenemos que vencernos a nosotros mismos, de saber que nuestra meta y nuestro propósito constantemente, cada día tenemos una batalla que enfrentar con nuestros enemigos internos y con nuestros enemigos externos. Cada día es vencer cada tentación, vencer cada obstáculo, pero con la ayuda de la gracia, sabiendo que no estoy sola en esta batalla, sino que tengo a la Santa Iglesia Católica, a los sacramentos, a todas las gracias que el Señor me ha dado para salir victorioso. Y bueno, Natasha, mientras te escucho, voy armando, ¿no?, mi propio rompecabezas, de alguna manera viendo, ok, también tengo que reanalizar mis propósitos. De manera práctica nos dices, bueno, acercarse a la vida sacramental, a aprender de la literatura, de las enseñanzas de la iglesia, estar dispuesto a oír. Pero de manera práctica, ¿cuáles son los primeros pasos en estos últimos días del año, ya preparándonos para el nuevo año? ¿Cuáles son aquellas primeras prácticas para ir armando un buen esquema, para ir planeando un buen plan de acción, para que realmente nuestros propósitos vayan tomando forma? Ya lo iremos viendo, pero de entrada, ¿cuáles son aquellos primeros pasos concretos que podemos ir armando en este plan de acción? Pues yo les diría, primero, en un lugar, puede ser en su iglesia, frente al Santísimo, en su casa, en un sitio donde ustedes tengan destinados a orar, pedir al Espíritu Santo que los ilumine y empezar a escribir. Escribir es un ejercicio fundamental a la hora de organizar nuestras ideas, de organizar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces sería primero escribir quiénes somos. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que me motiva diariamente? Muy honestamente, sin ponernos a querer enredar a Dios, porque Dios conoce absolutamente todo lo que hay en nuestro corazón. Entonces, honestamente, responder esas preguntas: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi propósito? ¿Por qué me levanto todos los días? ¿Cuál es el objetivo que estoy teniendo? ¿Y cómo estoy yo utilizando los talentos que sé que tengo? Para el servicio de Dios. Estoy realmente siendo congruente con mi fe. Escriban todo eso, preséntenselo a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, en la misa, donde ustedes quieran, y a partir de allí tracen un plan de acción en cómo puntualmente van a afianzar su relación con Dios, porque toda esta transformación, todos Ujú. estos propósitos que queremos cumplir, tanto externos como internos, solo se lograrán de la mano de nuestro Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo todos los días para que Dios esté presente en mi vida diariamente? La oración es clave. Por supuesto, la primera herramienta que tenemos que tener es orar. ¿A qué hora voy a hacerlo? Si va a ser siempre cuando me levante, voy a coger 15 minutos solo para ponerme a orar, para meditar en la palabra del día, para consagrarle al Señor nuestro día. Entonces, sacar ese momento de oración. ¿En qué momento voy a hacer el Santo Rosario? El Santo Ujú. Rosario es un arma poderosa que nos va transformando, que nos va cambiando, que va limpiando la casa. Entonces, es empezar a hacer un horario, así como nosotros tenemos un horario de los padres, tenemos que tener eso en casa: a qué hora tengo que recoger a mis hijos, a qué hora salen del colegio, a qué hora son las actividades extracurriculares. Ujú. Tener un horario establecido donde Dios esté en el centro de todo, y a raíz de eso yo puedo ir organizando el resto del día, porque lo hacemos al revés. Organizamos nuestro día con nuestras obligaciones: ir al trabajo, llevar a los niños al colegio, que por supuesto es importante, pero a Dios lo dejamos como al final, cuando ya estamos cansados, cuando ya estamos Ujú. agotados, y entonces como que esa rutina de oración constante la vamos dejando por fuera. Me parece muy interesante porque, bueno, estamos hablando de propósitos para una vida nueva, un año nuevo y todas estas cosas, pero nos vamos dando cuenta, Natasha, que en primer lugar hay que equilibrar y ordenar nuestra vida. Hay que poner en el lugar que se merece Dios, hay que partir de ahí y ir organizando, y entonces nos vamos dando cuenta que precisamente en muchas ocasiones estamos del otro lado. Hacemos los propósitos, planeamos todo, pero
hay un desorden detrás, hay todo un trabajo que no se ha realizado. Y Natasha, invariablemente cuando nos atrevemos a dar este paso como bien nos retas, y espero que nos tomemos el reto a conciencia, ¿no? A darle tiempo a Jesús en el Santísimo, en la oración, en el Santo Rosario, de todas estas maneras. Natasha, invariablemente lo que va a suceder es que Dios nos va a empezar a hablar. Y entonces nuestra vida se va a moldear de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Y cuántas veces nos pasa que nuestros propósitos, pues muchas veces no son los propósitos de Dios para nuestra vida, ¿no? Completamente, completamente, y tocas tú un punto fundamental, porque allí llega ese otro punto. Cuando empezamos con esa vida de oración, esa vida centrada en Dios, en que Él sea el centro de todo, esos propósitos que nosotros creíamos eran lo más importante, eran mis metas a cumplir, eran mis sueños. Muchas veces, y pues lo digo yo desde mi experiencia, muchas veces nos damos cuenta que no eran los propósitos que Dios tenía para nosotros. Dios en su infinita generosidad siempre nos va a conceder lo que nosotros le pedimos y Él nos lo va a dar. Pero cuando nosotros decimos, ya yo no voy a pedir lo que yo creo que debo pedir, sino que yo quiero hacer lo que tú quieres para mí, entonces todo se reacomoda en Dios primero, en la familia después, en el esposo, en los hijos o como ustedes tienen su estructura familiar, pero Dios va reorganizando las prioridades de una forma increíble y allí llega un reto gigante que yo creo que es el reto en el que yo podría sentirme identificada y lo comparto con ustedes, es cuando ya mis prioridades, ya mis metas y mis propósitos no eran los mismos que hace 1, 2 años, ya tengo otros propósitos y otras metas donde yo no estoy en el primer lugar, donde lo que yo quiero no es lo que está en el primer lugar, sino en lo que Dios quiere para mí y en el ir descubriendo a Dios en todas las situaciones de mi vida. Entonces ahí empieza otro trabajo de nosotros Ujú. en establecer una intimidad mucho más profunda con Dios, en hacernos mucho, mucho más sencillos. Y cuando yo creo que llegamos a ese punto, Omar, es cuando el Señor nos va iluminando la inteligencia y va haciendo que empecemos a hacer como un match de nuestros propósitos con los propósitos de Él y vamos como descansando en el Señor, vamos encontrando esa paz y no buscando tanto ruido y tantas cosas externas. Y Natasha, te quiero preguntar, porque creo que viene muy bien al punto, pero ¿cómo ha sido a ti para manera personal, a manera personal, precisamente ir empatando los propósitos de Dios con tus propósitos, como bien lo dices, ¿no? Y como estoy seguro que más de una persona que nos está viendo en este momento se encuentra en esa situación en donde ahora se da cuenta que las metas, que lo que quería realizar o lo que quería hacer hace un par de años, pues simple y sencillamente ya no está dentro de su plan, porque ahora pues Dios está de alguna manera tomando, ¿verdad?, el control del barco de su vida, por así decirlo. Pero ¿cómo ha sido para ti ir empatando esto? ¿Cómo han sido estos retos de reconocer, wow, el plan de Dios todavía es más grande que mis planes que yo tenía? Es un reto, y lo dices tú, es un reto, es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque la verdad es que estamos muy apegados a muchas cosas. ¿Cómo sabemos que estamos apegados a muchas cosas? Hagan un ejercicio muy sencillo que leía y que me pasa cuando nosotros estamos rezando, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en un momento de silencio y de oración, nos distraemos. Eso que los distrae, eso que hace que su mente se desvíe de Dios, es a lo que ustedes están apegados. Entonces yo me di cuenta que yo mientras rezaba, mientras estaba haciendo una cosa, mi mente se desviaba a muchas cosas que me apartaban de Dios y empecé a ofrecer esos pensamientos y esos sentimientos a Dios. Les voy a ser muy sinceras, antes era como cualquier cristiana, iba a misa todos los domingos, le presentaba a Dios lo que yo quería, lo que yo necesitaba y constantemente era mi oración a él, con Él. Señor, necesito esto, ocúpate de esto, ayúdame con esto. Pero nunca fue realmente, Señor, me abandono en ti, Señor, quiero hacer lo que tú quieras para mí. Sin embargo, cuando a raíz de la pandemia, recuerdo mucho que nos tocó volver a nuestros hogares, que nos tocó Ujú. vivir una vida mucho más sencilla, mucho más simple, mucho más básica, fue cuando el Señor me hizo esa invitación y me hizo ese llamado a través de la oración y fue, ¿qué quiero yo para ti? ¿Quieres hacer lo que yo quiero para ti Ujú. o quieres seguir pidiéndome lo que tú quieres? Y les digo que Dios es muy generoso porque Él siempre, todo lo que le pedí no era malo, no era nada, pues por supuesto que iba contra la moral ni contra sus enseñanzas, pues Dios todo me lo concedía. Sin embargo, la invitación que Él me estaba haciendo era, no quiero darte lo que tú quieres, sino porque no te dejas sorprender
por mí. Y cuando nosotros empezamos con ese ejercicio, es un reto grandísimo porque es cuando entendemos que tenemos que luchar, que tenemos que Ujú. enfrentarnos a nuestras pasiones, que tenemos que dominarnos a nosotros mismos, que tenemos que reconocer cuáles son nuestras debilidades y nuestros vicios, pero que tenemos tantas herramientas para luchar y para llenarnos de Dios y para poder cumplir con el propósito que tenemos. Y a veces creemos que nuestro propósito es que tenemos que irnos de misioneros, quién sabe, al otro lado del mundo, o que tenemos que salir a dar charlas en algún lugar. Muchas veces nuestro propósito está allí en el lugar donde estamos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en cómo vamos transformando el mundo a través de esas pequeñas, pequeñas acciones y en cómo vamos siendo luz y sal para el mundo en todo lo que hacemos, porque muchas veces dejamos nuestra fe, Omar, en la iglesia. Salimos de Ujú. misa los domingos y allí se quedó todo lo que recibimos y eso no se traduce ni en acciones, no se traduce en palabras, no se traduce en hechos. Y la invitación que Dios me estaba haciendo y que a todos nos hace constantemente es hacer esa luz y esa sal que necesita el mundo y cómo lo estoy haciendo desde el lugar donde estoy. Y que mientras te escucho, pienso en que este planear estos propósitos, estos sueños, en todo esto, esta nueva vida, pues conlleva realmente la integridad y la totalidad de la persona, porque algo que mencionas en tu propia experiencia, ¿no? Pues tiene que haber un momento de honestidad. Tiene que ser un momento en el que voy a ser completamente honesto conmigo mismo, voy a ser completamente honesto con Dios. También tiene que haber, obviamente, la escucha, el escuchar lo que Dios realmente quiere, la paciencia para que en el tiempo de Dios nos llegue. Es decir, Natasha, antes de siquiera llegar a completar este plan de propósitos, también esto es un aprendizaje y un reto en el ir desarrollando las virtudes. Exactamente, hay que desarrollar esas virtudes, siendo honestos, como lo dices tú. Miren, cuando, si nosotros decimos, ay, no, es que yo estoy súper bien, yo no necesito cambiar nada, yo la verdad es que llevo una vida completamente tranquila, ahí está el engaño, ahí está, ahí tenemos que encender esa alarma, esa alerta roja, porque cuando nosotros creemos, primero que no tenemos que cambiar nada, cuando nosotros creemos que nuestra vida va perfectamente marchando bien, es cuando el enemigo nos ha engañado, ha silenciado la voz de Dios en nuestra vida y vivimos en la oscuridad. Nosotros necesitamos estar en constante conversión, que la conversión es vaciarme de mí, es salir de mi yo y es transformarme en esa versión y en esa persona que Dios quiere. Es poner a Dios en el primer lugar, es ver la vida a través de los ojos de Dios, es cuestionarme a la luz de Dios y necesitamos constantemente estar en esa. El Papa Francisco hablaba mucho, me empezó este año, si mal no estoy, con sus catequesis sobre las virtudes, y él decía que tenemos que combatir constantemente espiritualmente, porque estamos en un combate constante entre el bien y el mal, y el Espíritu Santo está allí constantemente para recordarnos cuál es el bien y cuál es el mal. Y si nosotros tenemos esa capacidad de reconocer cuáles son nuestros vicios, cuáles son las virtudes que tenemos que trabajar, porque es que es un trabajo. A veces creemos que es que solo se trabaja para lograr un título universitario, se trabaja para lograr un sueldo. No, nosotros tenemos que trabajar en nuestra salvación y trabajamos en nuestra salvación trabajando en esas virtudes, reconociendo, mira, yo soy muy impaciente, la verdad es que le Ujú. hablo muy mal a las personas, un ejemplo, no sé, y necesito mejorar eso. ¿Qué voy a hacer para mejorarlo? No sé, crear estrategias, respirar hasta 10 a veces, hasta 10 Ujú. a veces no alcanza, pero es tener estrategias claras en ese crecimiento espiritual que yo debo ser y realizar como persona. Y que va de la mano, porque estos son algunos retos que estamos escuchando, y que va de la mano de nuevo, que el planear propósitos, el tener sueños, no simplemente se trata de éxitos terrenales o de beneficios, ¿verdad? Sino también estamos hablando, y es algo que hemos estado desarrollando, de la vida interior. En primer lugar, de mejorar nuestra calidad como seres humanos, nuestra calidad hacia Dios y la relación que tenemos con Dios. Entonces, estamos a unos minutitos de cerrar este primer segmento, pero Natasha, creo que en esta primera parte, si no lo hemos pensado así, tenemos que empezar a planearnos que, bueno, el primer propósito creo es en dónde está mi relación con Dios. Completamente, ese sería el primer propósito, un propósito que nos va a llevar tiempo,
un propósito que requiere de mucho silencio, de mucha profundidad, de orar y de plantearnos a la luz de Dios quiénes somos, qué queremos, para qué estamos aquí y lo que nos motiva cada día. Porque si lo que nos está motivando cada día a levantarnos es algo externo, es sencillamente cumplir por cumplir, pues estamos llevando una vida mediocre, una vida triste, una vida que no da frutos. Y lo que Dios quiere para ti, para mí, es sencillamente que demos frutos en abundancia. Nos ha dado talentos maravillosos, nos ha dado dones hermosos que tenemos que cultivar y solo lo podemos cultivar a través de esa relación íntima y cercana con Jesús. Y que, Natasha, reforzar algo que mencionabas hace un rato y que creo que me parece muy interesante. Y que inclusive en este momento, si alguno de nosotros podemos decir, bueno, pues es que mi vida está perfecta. La verdad, no necesito más nada, yo estoy muy bien, todo me está yendo bien. Es decir, aún en la conformidad o en el creer que ya estamos bien, siempre tenemos espacio para mejorar con Dios, porque es fácil cuando estamos en la necesidad, en la tristeza, en la desesperación, en el sufrimiento. Desde esa manera, claro, es mucho más fácil clamar a Dios. Cuesta trabajo cuando las cosas de manera, ¿verdad?, de manera natural están en un buen lugar, mas sin embargo el reto sigue siendo el mismo, ¿no? Seguir viendo que tenemos esta necesidad por una relación o una intimidad con el Señor. Exactamente, exactamente. Nosotros somos desagradecidos, la verdad, los seres humanos en ese aspecto somos bastante desagradecidos. Entonces, cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios porque creemos que ya todo es perfecto. Entonces, ahí vienen todos esos vicios como la soberbia, como el orgullo, como la vanidad, y creemos que todo lo merecemos por nuestra linda carita y porque no necesitamos absolutamente nada. Todo ha sido mérito propio. Y Dios nos está recordando constantemente que es que todo es un regalo, que nada es nuestro, que nada, absolutamente nada de lo que nosotros podamos hacer va a determinar que nosotros existamos, que nosotros vivamos, que respiremos, porque nuestra vida es sencillamente un regalo de Dios. Yo hablo contigo en este momento y yo no estoy pensando en que tengo que respirar, en que mi corazón tiene que latir, y así transcurre todo lo que está a mi alrededor. Todo es un regalo. Y en la medida en que nosotros veamos que todo es un regalo, que mi vida es un regalo, que lo que tengo a mi alrededor es un regalo, pues vamos a actuar conforme a eso, con gratitud constantemente. Y ese es otro propósito que debemos tener, vivir en esa constante gratitud al abrir nuestros ojos diariamente, porque esa gratitud es lo que finalmente nos va a llevar a tener esa relación de amor profunda, pero íntima con Dios. Y que cambia totalmente el paradigma. No es lo que me falta, no es lo que necesito, pero es lo que tengo, es lo que Dios ya me ha dado. Entonces, que nos lanza este reto a realmente plantearnos de manera así, pero súper clara, ok, creo que mis propósitos los tengo que empezar a alinear con el Señor. Estamos teniendo una conversación muy interesante, invitándolos a todos ustedes a que también vayamos haciendo este ejercicio de organizar nuestra vida, de ordenar nuestra vida, de realmente plantearnos en dónde está en primer lugar mi relación con Dios, en dónde está esa oración, esa comunicación con el Señor, cómo podemos realmente alinear nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros anhelos al plan de Dios, y cómo también podemos y debemos escuchar, aprender a vivir en la virtud de la paciencia, del entendimiento, de la empatía, para que el Señor pueda realmente darnos ese propósito mayor que es la cercanía con Él. Queremos realmente agradecerles que nos han acompañado todo este año. Queremos invitarlos a que siga con nosotros Dios mediante el próximo año, pero mientras tanto todavía no acabamos. Vamos a ir a un break. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, tiene algún tema, algo que le gustaría que compartiéramos aquí, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Tres favores: dele like, síganos y compartan nuestro contenido en Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, encuentra todos nuestros programas en Spotify bajo el nombre de Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante.
Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Continuamos nuestra charla con Natasha Sheikh. Estamos hablando de propósitos para una vida nueva. Primer segmento, estuvimos como viendo, planteando, escuchando, bueno, que hay que tener un orden, que hay que organizar, que hay que escuchar la voz de Dios. Y Natasha, quería comenzar este segundo segmento precisamente partiendo desde esta perspectiva de que Dios toma nuestros propósitos y los eleva y los lleva a un bien mayor, particularmente en tu propia experiencia de vida, comunicaciones, ¿verdad? Los medios, transmitir un mensaje, bueno, lo hacías en el mundo secular, en la televisión, ahora lo continúas haciendo, pero ya con un nuevo mensaje desde el propósito de Dios. ¿Cómo fue para ti este cambio de vida que de alguna manera pues lo sigues haciendo, sigues en los medios, sigues involucrada en las redes sociales y todo esto, pero ahora pues ya no solo es el propósito y quizás el sueño tuyo, ahora es compartido con Dios? Mira, es completamente cierto. Mira que les decía que pues, anteriormente que cuanto más unidos estamos a Jesús, cuando más dejamos que Él tome nuestra vida y nuestro corazón se hace más sencillo, es como que entendiéramos tantas cosas que antes no entendíamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente uno dice, bueno, pero porque ahora pienso de esta manera, porque ahora veo la vida de esta manera, porque antes no, porque algo muy, muy secular, porque antes podía escuchar una canción y hoy sencillamente esta canción no la soporto y me pregunto a mí misma por qué, porque antes sí la escuchaba, ¿qué ha cambiado en mí? Pues que ha cambiado que Dios ha empezado a tener el lugar que Él solo debe tener y es el primer lugar en nuestro corazón. A mí me encanta pensar y veo a muchas santas, me gusta leer mucho a los santos, a las santas, me identifico mucho como mujer con ellas y cuando ellos hablan de que Jesús quiere reposar su cabeza en nuestro corazón, muchas veces no lo puede hacer sencillamente porque es que estamos demasiado distraídos y apegados con demasiadas cosas que Él sencillamente decide irse, ausentarse o callarse porque es que no hay lugar para Él, estamos diciendo, no, aquí no. Y cómo les podría decir, mi perspectiva de vida cambió radicalmente cuando de verdad me tomé mi fe en serio, cuando dejó de ser el cumplimiento de unas normas a ser algo que se vivía real y constantemente desde la voluntad, desde la inteligencia, desde todo mi ser. Siempre soñé con ser comunicadora, fue un sueño que tuve desde muy pequeña. Desde pequeña le decía a papá, yo quiero estudiar eso, porque mi papá veía muchos noticieros, y yo le Ujú. decía, yo quiero hacer eso que tú estás viendo. Y todo lo que le pedí al Señor me lo concedió, me abrió puertas que yo no me imaginaba iban a abrirse. Por supuesto, ahí está la parte humana, hay que trabajar, hay que tener disciplina, hay que esforzarse, pero Dios, por supuesto, está allí abriendo puertas y está abriendo caminos. Sin embargo, llegó ese momento en mi vida cuando el Señor me confrontó y me dijo, pero esto es lo que en realidad quieres hacer. Eso en realidad es lo que está dando los frutos que yo quiero para ti. Y fue una pregunta que jamás me había hecho, Omar. O sea, Ujú. en mis años como profesional, 20 años, yo nunca me había preguntado ni analizado, ¿es esto lo que Dios quiere? ¿Es esto lo que Él quiere que yo le ofrezca el día que yo muera y le diga, mira, eso fue lo que yo hice? Y cuando llegué a ese momento, fue un momento de mucha oscuridad porque me enfrenté a ese egoísmo, a ese querer ser algo que definitivamente no era lo que Dios quería. Y llegar a ese punto te lleva al dolor. Y a veces le huimos al dolor, a veces le huimos a enfrentarnos a nuestras miserias, pero es allí en esa miseria, es en ese dolor, en esa sequedad, cuando estamos con el Señor, sufriendo su pasión, cuando le estamos ofreciendo absolutamente todo eso para que Él, como lo Ujú. hizo Él, resurja, resucite y nos resucite de nuestras pasiones, nos resucite de nuestros vicios y allí empieza una vida nueva, a veces creemos llenas de incertidumbre, pero donde más paz encontramos, porque sabemos que estamos en el camino que Él ha establecido para nosotros y ahí es cuando decimos, Señor, ocúpate tú. Yo no sé hacia Ujú. dónde me llevas, pero aquí estoy, yo te he dicho sí y yo sé que tú te encargarás del resto. Muy interesante porque has traído a colación a la charla una nueva dinámica. Estamos hablando de propósitos para una vida nueva, pero estamos viendo que es todo un proyecto que lleva orden, que lleva a vivir las virtudes y todo esto. Y ahora, Natasha, traes a colación una parte muy interesante, que es la restauración y la renovación. Es decir, verdaderos propósitos para una vida en el Señor van a requerir también, como dices, estos momentos de oscuridad, estos momentos que pueden ser muy duros para muchos de nosotros, el de desprendernos, no de algo que es malo,
pero de algo que es bueno por algo que todavía va a ser más bueno acompañando del Señor. Entonces, estos dos aspectos tan importantes, Natasha, también, la renovación y esta restauración, ¿no? Exactamente. Tenemos que, mira que este año empezaba este año leyéndome el libro de la imitación de Cristo. Era un libro que siempre me había querido leer después de leer mi historia de un alma de Santa Teresita. Recomendadísimo leerse estos dos libros porque leer los libros de los santos, el Padre Pío decía que teníamos que leer libros de los santos, leer libros que eleven nuestro espíritu, que eleven nuestra alma y que nos permitan llenar nuestro ser, nuestra inteligencia de aquellas cosas, de esa vida sobrenatural que tú mencionabas anteriormente. Entonces, cuando yo este año leía la imitación de Cristo, hoy entiendo que era lo que Dios me estaba planteando y era la oferta que me estaba haciendo para este año. Y una de las frases que decía era, pelea como varón. Hay que pelear, hay que Ujú. luchar contra nuestros vicios. ¿Cómo cambiamos nosotros? ¿Cómo nos transformamos? Una costumbre va a vencer la otra costumbre. Si yo tengo la costumbre de hablar mal de los demás, si yo tengo la costumbre de sembrar cizaña, como diríamos en Colombia, si yo tengo la costumbre de estar diciendo, mira lo que él hizo, lo que el otro hizo, Ujú. ¿cómo voy yo a cambiar eso? Lo voy a cambiar luchando contra eso, haciendo lo contrario, manteniéndome en silencio absoluto, no dando opiniones cuando a mí no me están pidiendo opiniones, no tener que hablar de cosas que yo no sé ni que he escuchado. Entonces tenemos que vencernos a nosotros mismos con otras costumbres, dejando atrás las viejas con la ayuda de la gracia, asumiendo esas nuevas costumbres y allí empezamos a resurgir. Cuando nosotros vamos logrando esas pequeñas cosas, dejar de hablar mal de los demás, siendo más pacientes, no siendo tan orgullosos, pidiendo perdón, luchando contra un sentimiento como la envidia. Yo lo veo en Ujú. mi hija de 9 años, que ya empieza con sus historias, entre que esta niña me dijo, yo digo, Dios mío, esos sentimientos, esas pasiones están latentes allí, pero está en nosotros identificarlas y con la ayuda de la gracia lucharlas. Cuando nosotros empezamos a vencer esas pequeñas cosas, empieza esa renovación del espíritu, empieza ese cambio y ese deseo profundo de hacer las cosas bien, sabiendo que no somos perfectos, pero que con la ayuda de Dios vamos a lograrlo. Qué interesante, ¿no? Que vamos viendo cómo el ir desarrollando y el ir planteándonos estos propósitos para una vida nueva, estos planes, también conllevan este tiempo, esta etapa de restauración, de renovación, de realmente dejar al hombre nuevo, de morir al hombre nuevo y realmente comprometernos a esta vida nueva en el Señor. Y que Natasha tiene también un aspecto y una dimensión que sale más allá, que no es individual ni egoísta. Estos propósitos, esta vida nueva también debe de tener un sentido y una dimensión comunitaria que sale más allá de uno, ¿no? Completamente, completamente, porque además tenemos que ser muy conscientes de que estamos en una cultura del yo, una cultura del individualismo donde eres tú que está por encima de todo el mundo, una cultura narcisista, porque tú eres mejor, porque tú lo puedes lograr, y eso nos puede llevar precisamente a vivir una vida completamente egoísta, Omar, y por eso lamentablemente hoy muchos jóvenes no quieren tener familia, por eso hoy muchos jóvenes le temen al matrimonio, no quieren tener hijos porque anteponen sus metas profesionales, sus logros profesionales, porque para ellos la finalidad de la vida es eso. ¿Qué obtengo yo de esto? Ujú. ¿En qué me beneficio yo de esta u otra situación? Cuando es completamente todo lo contrario en nuestra vida católica, en nuestra vida espiritual, porque todas esas transformaciones interiores se traducen en una mejor vida para las personas que están a mi alrededor. Hablemos de la familia puntualmente. Si Ujú. yo puedo conocerme a mí misma, si yo a la luz de Dios empiezo a mejorar mi relación con Dios, si yo empiezo a querer transformarme, si yo empiezo a luchar contra mis vicios, contra todo aquello que me hace daño, indiscutiblemente eso se va a traducir en un hogar mucho más alegre, en un hogar lleno de gracia, en un hogar mucho más fructífero, porque mi actitud va a cambiar completamente las cosas que están a mi alrededor, porque mi perspectiva de la vida va a ser completamente distinta.
Exactamente, ¿no? Escucho y puedo, no sé, pensaba en un ejemplo, ¿no? Decir, bueno, por ejemplo, tú te imaginas si hay una pareja, matrimonio que tiene un bebé recién nacido, ¿no? Pues no puede decir, el otro año nuestro propósito va a ser viajar lo más posible y darle la vuelta al mundo. Pues no, ¿verdad? Porque el propósito principal debería de ser entre los varios, bueno, pues procurar la salud y el bienestar de un bebé que de un año, pues no puede pasarse, ¿verdad? El primer año de su vida viajando por el mundo. Es decir, detalles como estos, Natasha, que nos van ayudando a entender que nuestros propósitos también tienen que, de alguna manera, ser responsables y responder a nuestras necesidades inmediatas y no solo convertirse en aquello que a mí me gustaría hacer, ¿no? Completamente, porque muchas veces nos dejamos influenciar por todo lo que vemos, entonces si todo el mundo está viajando, si todo el mundo se está comprando una casa, si todo el mundo tiene este carro, entonces se nos vuelven propósitos, como lo mencionábamos, externos, son deseos que queremos, que no está mal, pero cuando eso tiene el primer lugar, entonces viene la ansiedad, viene la frustración, viene la envidia de por qué yo no lo tengo, por qué estoy aquí atascado en esta casa cuidando a un bebé, teniendo que soportarme a mi esposa que acaba de tener un hijo y que su temperamento va a estar cambiando. Son retos impresionantes, pero nosotros tenemos que aterrizar toda nuestra vida a nuestra realidad. Y si mi realidad es hoy que yo tengo que estar en casa con mis hijos, cuidando a mis hijos, porque mi esposo tiene que trabajar y yo como mujer tengo que hacerlo, lo voy a hacer sabiendo que esa es la voluntad de Dios en mi vida y cómo puedo hacerlo de la mejor manera para dar los frutos que Él quiere que yo dé en este momento. Si el propósito de Dios en este momento es que yo esté en un trabajo, le he pedido muchísimas veces que me cambie de ese trabajo y no se da, tengo que seguir aquí. ¿Cuál es el propósito de Dios en este momento de mi vida? Es no frustrarme, sino entender, ver desde la luz de Dios por qué estoy aquí, a qué me estás invitando, a qué me estás llamando, cómo voy a transformarme yo, pero también cómo voy a transformar a las personas que están a mi alrededor. Entonces también en los propósitos hay que distinguir muy bien en cuáles son las necesidades, cuáles son mis necesidades y cuáles son mis deseos. Si son los deseos de Dios que se cumplan esos deseos, pues se irán cumpliendo según su voluntad, pero no ponerlos como primordial porque ahí empezamos a frustrarnos, a angustiarnos, a llenarnos de ansiedad. Vivimos en una cultura también muy ansiosa, donde la gente no Ujú. puede dormir bien, donde la gente empieza a tener ataques de pánico. ¿Por qué? Porque hemos convertido los deseos en necesidades y tenemos todo esto revuelto y empezamos a compararnos y a angustiarnos por cosas que sencillamente no valen la pena. Exactamente, veo una imagen, ¿no? Mientras te escuchaba, que en este momento muchos de nosotros tenemos en nuestra casa el nacimiento. Y algunos de nuestros nacimientos, pues son bastante sencillos, ¿verdad? Tienen el pesebre, José, María, algunos animalitos, algunos, bueno, tienen, no sé, los Reyes Magos. Y luego habrá alguien más que, bueno, ya lo hizo en una montaña en alto, ya le puso hasta un río. Hay gente, es decir, lo esencial es el pesebre, es la Sagrada Familia y luego ya cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras posibilidades, creatividad muchas veces, le vamos añadiendo estos accidentes. Muchas veces, Natasha, nos pasa que precisamente, ¿no? Los accidentes se convierten en el propósito y desvirtúan totalmente, pues, el plan de nuestra propia vida, ¿no? Completamente. Entonces estamos distraídos en todos estos accidentes que nos roban la paz y que no nos permiten enfocarnos en realmente lo importante y lo valioso. Nosotros tenemos muchos regalos diariamente y hablábamos anteriormente de la gratitud. Un propósito muy importante es precisamente escribir todas esas cosas de las cuales tenemos que sentirnos agradecidos, desde lo más básico, desde lo más sencillo, de tener salud, de tener un cuerpo sano, de poder ver, escuchar, hablar, desde el pan de cada día, pero también agradecer los tesoros que tenemos a nuestro alrededor, que son nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Cuando nosotros desde esa perspectiva, desde la gratitud, vemos y asumimos la vida como un regalo de Dios, todas esas cosas, todos esos deseos, todas esas cosas que no son importantes van bajando en ese listado, en ese orden que hablábamos, y entonces no nos van a robar el sueño, no nos van a robar la paz, y antes bien los vamos a dejar en manos de Dios para que el Señor, por supuesto, nosotros poniendo de nuestra parte,
nos dé lo que nosotros deseamos si es conveniente para nuestra alma. Pero es que no podemos poner lo material, lo externo en ese centro, en ese primer lugar, porque todo se desajusta, porque vamos a estar en esa carrera que llaman en Estados Unidos de la rata constantemente persiguiendo algo Ujú. y no moviéndonos del mismo lugar. Entonces, lo único que sí se mueve es nuestra mente, nuestra energía. Vamos a vivir desgastados, de mal humor y sencillamente la vida de la gracia no viene sobre nosotros, la alejamos completamente. Y que me lleva a dos palabras. Voy a hacer un salto porque se nos va a acabar el tiempo y no quiero que no hablemos acerca de estas dos grandes palabras. Una ya está implícita en todo lo que nos has estado compartiendo, Natasha. Es la humildad, es reconocer todo aquello que necesitamos, todo aquello que tenemos, que va de la mano de la gratuidad, ser agradecidos y compartir aquello de lo que Dios nos ha dado, pero que también, Natasha, nos lleva y nos reta a vivir la magnanimidad, es decir, la grandeza de Dios en nosotros y que a veces, desafortunadamente, jugamos una falsa humildad y decimos, no, Señor, pues a mí no me mandes esa misión porque yo no soy digno, ese no es el propósito de mi vida, yo aquí estoy, en mi casita estoy bien, a mí no me toca ser testimonio para nadie más. También, Natasha, necesitamos vivir la magnanimidad, reconocer la grandeza de lo que Dios nos propone y sus propósitos en nuestra vida, ¿no? Exactamente, porque si comenzamos con ese ejercicio de conocernos a nosotros mismos, de entender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, después no podemos salir corriendo y decir, no, 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 esto no es conmigo, yo mejor me quedo tranquilita, calladita y que nadie me mire. Y tenemos que enfrentarnos a ese reto porque sabemos que cuando nosotros le decimos sí a Dios, vienen muchísimos retos, vienen muchos obstáculos y es cuando necesitamos revestirnos de la armadura para poder hacer y seguir el mandato que Dios nos ha dado. Mira, tenemos sencillamente que reconocer que todo es una gracia, que todo es un regalo y que si el Señor nos está pidiendo que amemos más a nuestro esposo, si el Señor nos está pidiendo que nos mantengamos más en silencio, que escuchemos más, que seamos más sencillos, que seamos más puros de corazón, que nos enfoquemos más en las cosas que valen la pena, pues tenemos que hacerlo reconociendo que la gracia de Dios está ahí presente, que somos bautizados y que por lo tanto a través de ese sacramento y de todos los sacramentos que la iglesia nos regala, podemos seguir creciendo y fortaleciéndonos en cada una de las virtudes. El Señor no nos pide cosas imposibles y eso que nosotros tenemos en nuestro corazón, que queremos callar, porque muchas veces lo tenemos allí, tenemos esa Ujú. vocecita constantemente diciéndonos, tienes que hacer esto, tienes que mejorar esto, pero queremos callarlo distrayéndonos, nos distraemos con el celular, nos distraemos con las series de televisión, nos distraemos hablando mal de los demás. No, tenemos que pausar, poner punto final a eso, reconocer lo que tenemos que hacer y decirle, bueno, Señor, si esto es lo que tú me pides, vamos Ujú. a hacerlo, no lo voy a hacer yo solo, lo voy a hacer contigo de la mano de la Santísima Virgen María, de la mano de San José, de la mano de todos los santos que están allí siempre dispuestos a darnos la mano, de la mano de nuestra Santa Iglesia aquí militante, que tenemos a los sacerdotes que están allí dispuestos a escuchar nuestras confesiones, si necesitamos un director espiritual, hay muchos psicólogos católicos, pero Ujú. tenemos que decidirnos a transformar nuestra vida y a dejar que la gracia fluya a través de nosotros y transforme toda nuestra existencia. Exactamente, y que también lleva como implícito el tema de cómo nosotros podemos ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra comunidad de fe, a también lograr sus propósitos. Es decir, pensamos y hemos hablado, bueno, en primera persona, ¿verdad? Todas estas cosas que debemos hacer, que debemos de trabajar, pero también de nuevo, esta parte comunitaria. ¿Cuántos de nosotros algún día nos hemos planteado decir, bueno, uno de mis propósitos va a ser ayudar a que mi familia, a que mis seres queridos, a que mis amigos también logren sus propósitos? Entonces, Natasha, también hablar de esta dimensión de comunidad y de hermandad. Completamente, ser generosos. Yo creo que es algo que se nos olvida constantemente, que nuestra vida cristiana tiene que traducirse en generosidad desde que vemos a alguien, porque estamos muy ensimismados. Entonces, desde que vemos, salimos de casa, regalar sonrisas, regalar de verdad un amor genuino, alegrarnos de ver a las personas. Solo con ese gesto vamos cambiando y transformando nuestro entorno, vamos cumpliendo con nuestra misión de ser santos. Entonces, ser generosos en todo, ser generosos en el saludo, ser generosos en la despedida, ser generosos cuando vamos a un supermercado,
pero también ser generosos con las personas que están a nuestro alrededor, que están pasando por momentos difíciles, por desafíos, ser generosos con nuestro esposo o nuestra esposa cuando está pasando por un momento duro, en lugar de dar en la herida, en lugar de señalar, bueno, pensemos cómo podemos colaborarle, cómo podemos ayudar. Y muchas veces esas personas lo único que necesitan es que lo escuchemos, muchas veces lo único que necesitan es que los abracemos y que les digamos todo está bien. Ser generosos con la oración. Se nos olvida la herramienta más indispensable que tenemos los seres humanos, milagrosa que tenemos los católicos, y es la oración. Oremos más por los demás, no oremos tanto por nosotros, sino por esas personas que sabemos necesitan nuestra oración. Oremos por nuestra iglesia, por nuestro papa, oremos por nuestros sacerdotes. Tenemos que ser generosos en absolutamente todo, en las donaciones que damos, en el tiempo que tenemos. Tenemos tanto que dar, pero estamos tan sumergidos en lo que yo quiero, estamos tan sumergidos en nuestros problemas, estamos tan sumergidos en lo que no tenemos, que se nos olvida que todos los días es una oportunidad para darnos sin medida, y solo podemos darnos si estamos llenos de quien nos da todo. Y que cambia nuestra perspectiva completamente y nos vamos dando cuenta que los propósitos parten desde el agradecimiento, desde el reconocer lo que Dios está haciendo y ha hecho y ha obrado en nuestras vidas, y que ponen en un segundo plano todo aquello que nosotros esperamos. Y de nuevo, Natasha, que vuelve a llevar al primer lugar el plan de Dios para nuestra vida. Estoy seguro que más de alguien que está viendo ahora el programa pues está tomando notas, ¿no? Y está empezando a decir, ay, bueno, creo que tengo que reorganizar mi lista de propósitos para el año. No lo había visto de esta manera, no lo había planteado de esta manera. Y de pronto, Natasha, puede haber más de una persona que diga, no, para mí eso es muy difícil. No, para mí, yo así no funciono, para mí no va a ser posible. ¿Qué les decimos a aquellos que aún después de escucharnos se sienten pues cabizbajos y dicen, no, creo que yo no puedo hacer eso? Miren, hay que salir de la comodidad. Nos da pavor salir de la comodidad. Nos da pavor dejar todas esas cosas que sabemos que nos tienen ahí enclaustrados, y que Dios está allí con los brazos abiertos diciéndonos, bueno, ¿quieres recibir todas las gracias que yo te quiero dar? Yo me lo imagino así. Yo a veces digo, bueno, yo estoy tan sumergida en mí, estoy tan negada a abrirme a la gracia de Dios, que Dios se queda con los brazos abiertos, y que todas esas gracias que Él quiere derramar sobre mi vida, yo las estoy rechazando por mi actitud. Yo les diría que no tengan miedos, no tengan miedo a vencerse a sí mismos, no tengan miedo a luchar contra aquellas cosas que ustedes creen no tienen solución, porque Dios todo, absolutamente todo lo hace nuevo. Él solo requiere y nos pide a nosotros que le digamos sí y que lo dejemos obrar. Entonces, tenemos que decir ese sí contundente, tenemos que decir ese sí de corazón, eh, y animarnos a hacerlo. Como les decía anteriormente, hay que luchar como varones, es decir, hay que luchar con toda la fuerza de nuestro ser. A nosotros nos enseñaron a luchar por saber. Y está bien, tenemos que luchar por saber, porque para nosotros aprendernos las tablas de multiplicar, para poder obtener nuestro grado universitario, fueron noches de mucho trasnocho, y que valió la pena porque hoy podemos desarrollarnos en los distintos campos en los que nos desarrollamos, pero no nos han enseñado que también tenemos que esforzarnos en nuestra vida interior, en nuestra espiritualidad y en nuestro logro de la santidad, en nuestro logro de vencer constantemente esas pasiones que lo único que buscan es alejarnos de Dios. El enemigo interno y externo nos va a alejar constantemente, y tú lo sabes de la oración. Hay días en que no queremos rezar, hay días en que no queremos tener a Dios en el primer lugar, pero nosotros cada día debemos vencer eso, y esa es la invitación que tenemos que hacer, ser conscientes de que esto es una lucha, de que la vida cristiana no es monótona, no es lineal, de que es una lucha a la que estamos llamados, y que tenemos además la victoria garantizada, porque Dios en la cruz, Jesús en la cruz, ha vencido absolutamente todo. Y si sabemos que ya todo está vencido, entonces nosotros tenemos que dar y hacer nuestra parte. Y finalmente nos quedan un par de minuticos, pero darte el espacio también, Natasha, para reafirmar este aspecto, que estos propósitos para una vida nueva no es algo superfluo, no es algo pasajero, realmente requiere una convicción como verdadero discípulo de Jesús, ¿no? Completamente. Esa convicción la tenemos que tener bastante clara.
Yo les diría que en lugar de escribir esos propósitos desde lo que ustedes quieren, háganlo desde lo que Dios quiere para ustedes. Si Dios quiere para ustedes una vida santa, una vida perfecta, una vida verdaderamente libre, una vida plena, una vida en paz. Y todo eso se logra teniendo esa relación íntima con Dios, teniendo esa certeza de que somos hijos e hijas muy, pero extremadamente amados por Dios, que fuimos hechos a su imagen y semejanza y que por lo tanto no podemos quedarnos en esa vida mediocre que estamos llevando, en esa vida de donde nos da miedo pedir más o salirnos de allí, porque Dios está allí invitándonos a abandonarnos en sus manos, invitándonos a vivir plenamente su amor, invitándonos a ser esa luz y esa sal del mundo, invitándonos a ser ese amor de su corazón constantemente. Entonces tenemos que organizar nuestra vida teniendo ese examen de conciencia antes de sentarnos. Busquen el libro del Catecismo de la Iglesia Católica. Hay un libro que es el compendio que tiene preguntas y respuestas. Háganse ahí unas preguntas sobre los mandamientos. ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Qué me distrae de Dios? Háganse esa pregunta. ¿Qué me distrae de Dios? ¿Qué sé que no está bien? ¿Estoy comiendo de más? ¿Estoy viendo más televisión de lo que debo ver? ¿Tengo alguna adicción? ¿Qué me Ujú. está distrayendo de Dios? Porque en esa herida tenemos que trabajar, tenemos que buscar la ayuda necesaria, tanto espiritual como psicológicamente. Y a raíz de allí, ahí empezamos a hacer nuestros verdaderos propósitos y dejamos que Dios los escriba con nosotros, para que no se quede solo con Sí. nuestra fuerza y con nuestros deseos, sino que Él tenga la parte y el protagonismo en todo esto. Pues con esta invitación nos vamos a despedir. Gracias, Natasha. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Si usted está viendo este programa en su transmisión original, le queremos desear un feliz año nuevo. Y si usted lo está viendo en cualquier otro momento en las redes sociales, recuerde, cada día es una oportunidad para renovar nuestras prioridades y comprometernos más con Dios. Queremos desearle también feliz Navidad. Acaba de pasar Navidad, así es que desde aquí, desde Perspectiva Católica, una feliz Navidad. Recuerde, seguimos en la octava de Navidad. Un feliz y próspero y bendecido 2025. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectiva@ewtn.com. Tres favores en Facebook: dele like, comparta y síganos en nuestro canal de Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si usted está en Spotify, le gusta el podcast, ahí nos encuentra como Perspectiva Católica. Desde aquí le deseamos lo mejor y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.